Esdras capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Comentario: Esaradón, rey de Asiria del 681 al 669 a.C. Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Comentario: Ciro reinó sobre Babilonia entre los años 538 y 530 a.C. Darío reinó entre el 522 y 486 a.C. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Comentario: Asuero, su nombre hebreo, reinó sobre Babilonia del 486 al 465 a.C. Su nombre griego era Jerjes. Versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos, y Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Comentario: Artajerjes reinó sobre Babilonia del 465 al 423 a.C. Versículo 8. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Comentario: Asnapar, bisnieto de Asaradón, reinó del 669 al 627 a.C. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a todos y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén
reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Comentario. Este pasaje, en un paréntesis dentro de la narración, se refiere a la reciente oposición contra la reedificación de las murallas de la ciudad. Desde el punto de vista de la cronología, debía aparecer entre los capítulos 6 y 7 o al final del relato de Esdras. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Comentario. El pasaje del capítulo 4, 8 al 6, 18 y 7, 12, 26 no están escritos en hebreo, sino en arameo, probablemente porque contienen la correspondencia oficial con un rey. Lo que se mueve espiritualmente cuando se trata de levantar lugar de reunión y estas cosas, no es fácil, no es sencillo, entonces hay que meternos muy fuerte en oración, en guerra espiritual, y tal vez uno ya estando en el antiguo lugar, ya había como una tranquilidad, ¿sí? Por así decirlo, pero al principio fue durísimo. Cuando se llegó también allá a ese sitio fue muy, muy duro. Y yo creo que llegando a este sitio, como decía Angelita ahorita, se revivieron cosas que pasaron allá al otro lado. Entonces lo que hay que es orar fuertemente. Pienso que eso es lo más importante en este punto. Orar fuertemente porque miramos acá como a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Dice cómo se levantan, cómo empiezan a escribir cartas estas personas, ¿cierto? Y cómo empiezan a hablar cosas en contra del pueblo de Judá, ¿no? Y la carta, y uno dice, tremendo, o sea, como uno lo ve, como que el pueblo de Judá sí, pues se portaron mal y todo eso, pero pues ellos son como los protagonistas de la historia. Y entonces uno dice, no, pero de todas formas ya ellos cambiaron y volvieron, entonces ya volvieron felices y contentos porque van a ser su lugar de, también de culto, que era el lugar de culto que se estaba levantando nuevamente, se estaban levantando las murallas también. Y cómo hablan aquí mal, ¿cierto? De ellos, que es un pueblo rebelde, que es un pueblo que no les va a pagar el tributo allá a los reyes, que siempre era perjudicial para los reyes y para las provincias. O sea, fue, mejor dicho, de todo lo peor, ¿no?